Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 42º de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado e interés. Vamos a reflexionar sobre la capacidad que tiene la familia de apoyar a todos los miembros a que cumplan su vocación y desarrollen todos sus dones. Porque cada ser humano posee en su personalidad unos dones, que son como los talentos de la parábola que contaba Jesús. Lo que tiene que hacer cada miembro de la familia es multiplicar esos dones que nos ha concedido Dios para la misión a la que hemos sido llamados. Y para profundizar más en la importancia de descubrir y desarrollar la vocación personal, vamos a entrevistar a Pablo Osácar y Isabel Tena, casados y padres de 4 hijos. Pablo y Isabel responderán nuestras preguntas acerca de cómo los padres podamos ayudar a nuestros hijos a ir descubriendo poco a poco los distintos dones otorgados por Dios para la vocación que cada hijo o hija posee. Nuestro programa de hoy se centrará en el tema cómo acompañar a nuestros hijos a descubrir su vocación, que fue publicado en el temario Familia Cristiana, Don y Misión, temas para fortalecer el hogar, elaborado por el Movimiento Familiar Cristiano. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos 2 espacios musicales preparados por el grupo de música de Pueblo Católico 7 Días. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración. Señor, te pedimos por las vocaciones de nuestros hijos y nietos, que sea cual sea la que hayas determinado para cada uno de ellos, que obtengan la gracia de descubrirla y aceptarla conforme a tu voluntad, y se entreguen dócil y generosamente a ella, cumpliendo fielmente los deberes que la misma les proponga. Oh Señor, Padre nuestro, te damos gracias por el don maravilloso con el cual nos haces partícipes de tu divina paternidad. Santa María, Madre de Dios, tú que pasaste por tantos momentos difíciles para aceptar la misión encomendada a tu Hijo en la tierra, a tu corazón maternal confiamos la de nuestros hijos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Principales retos para la familia. El tema de la vocación que vamos a abordar en nuestro programa de hoy tiene una gran importancia en la vida de todo cristiano. Solemos hablar de una vocación como una llamada puntual que Dios nos hace en un momento dado para elegir la vida consagrada, matrimonial o local. Y sin embargo, la vocación tiene algún alcance mucho más amplio en cuanto que se trata de cumplir la voluntad divina en todo momento y circunstancia. Todo el mundo ha recibido una vocación común: amar y servir a Dios y al prójimo en la iglesia y en la sociedad, según las capacidades de cada persona. Además de esa vocación general, existe también una vocación a nivel individual, que puede ser para la vida consagrada, conyugal, paternal, maternal o de abuelo. O sea, ves que hay una larga serie de vocaciones a la que nos llaman Dios. Por otra parte, Dios nos puede llamar en cualquier momento
para aprender una tarea imprevista para la que nos sentimos poco preparados. No obstante, Dios nunca nos deja abandonados a la hora de asignarnos una misión, y siempre nos concede la gracia y los dones necesarios para poder cumplirla. Por nuestra parte, nos corresponde discernir bien lo que Dios quiere de nosotros y ponernos totalmente a su servicio, confiando plenamente en su amor y en la providencia divina. A menudo esta nueva misión se concretará en una colaboración activa y comprometida en la extensión del reino de Dios en la tierra y el compromiso por llevar a otros al encuentro transformador con Jesucristo. Vamos a hablar en primer lugar de la vocación conyugal. El sacramento del matrimonio constituye un estado de vida del que ningún hombre o mujer es digna por sus propios méritos. Solo el infinito amor y gracia de Dios hace posible que dos personas, con sus muchas limitaciones y imperfecciones, puedan acceder a este sacramento tan maravilloso. En su aspecto vocacional, los esposos hemos de tener presentes siempre que no somos nosotros quienes elegimos la vida conyugal, sino que es Dios quien nos elige a nosotros y nos llama al matrimonio. El matrimonio conlleva además grandes riquezas espirituales humanas que nunca seremos capaces de comprender y agradecer en su justa medida. La vocación matrimonial debe conducir a un proyecto de vida que suponga la armonización de los proyectos individuales desde el amor y el diálogo. Dicha armonización sugerirá compromisos personales revisables por ambos. El proyecto de vida conyugal abarcará. La vocación matrimonial debe conducir a un proyecto de vida que suponga la armonización de los proyectos individuales desde el amor y el diálogo. De dicha armonización surgirán compromisos personales revisables por ambos. El proyecto de vida conyugal abarcará además aquellos temas que son vitales para dar sentido e impulso a la cohesión del matrimonio, de la familia y de la proyección de ambos en sus actividades compartidas. Descubrir la vocación a la que nos ha llamado Dios para vivir nuestro matrimonio conforme a los planes de Dios ayuda a los esposos a avanzar en nuestro desarrollo espiritual humano. Posteriormente conviene concretar la misión y las metas que se derivan de dicha vocación. Pasamos ahora a la vocación paternal-maternal. Las vocaciones cristianas de esposos y padres guardan una estrecha relación entre sí. En ambos casos se trata de llamadas personales hechas por Dios para participar en la extensión de su reino por el mundo. A los esposos nos corresponde realizar la misión encomendada por Dios para convertirnos en discípulos y testigos de Jesús en nuestra condición de esposos y padres. El amor profundo que une a los esposos tiene como fruto su deseo de tener hijos, para profundizar en su amor, colaborando en la obra creadora de Dios. Vivimos inmersos en una sociedad dominada por el individualismo, el materialismo y el hedonismo, que precisa testigos cristianos capaces de vivir el mandato de Jesucristo del amor desinteresado hacia el prójimo en medio de un entorno cada vez más egocéntrico e insolidario. El ejemplo de amor desinteresado de los esposos y padres puede servir de base para desarrollar la tercera vocación cristiana, la de ser buenos ciudadanos. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Pablo Ossácar y Isabel Tena. Llevan 25 años casados y son padres de 4 hijos de 23, 21 y 19 años. Isabel trabaja en la banca y Pablo es profesor de ESO y bachillerato en un colegio religioso. Se conocieron haciendo voluntariado en un barrio marginal de Zaragoza. Actualmente participan en labores de acompañamiento espiritual. Isabel con los jesuitas y Pablo con jóvenes en colegio. La oración diaria en familia es muy importante para ellos. Son además miembros del movimiento cristiano igual que sus padres. Y con esta pequeña introducción saludamos a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, Pablo e Isabel, y bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, Robert y Mari Carmen, y oyentes de Radio María.
Gracias por habernos invitado a participar en este programa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y a Robert y Mari Carmen. Gracias por la invitación. Pues para nosotros es un placer poder contar con vosotros. Pues con Pablo y Isabel vamos a hablar de un tema que es muy importante para las familias cristianas, que es el tema de la vocación de nuestros hijos. Y vamos a empezar con nuestra pregunta para ya entrar en materia. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué conviene que los esposos hablemos a menudo para ayudar a los hijos a elegir una vocación? Pensamos que no se trata tanto de que los hijos elijan una vocación, sino que descubran su vocación. Esta es la llamada personal que Dios les hace, como nos las hace a todos, para que siendo ellos mismos desarrollen todos sus talentos. Es importante recalcar esta idea, recordarles a nuestros hijos que lo más importante es que sean buenas personas, que hagan el bien en la medida de sus posibilidades, que en cada edad son diferentes, y esa vocación pues a la santidad, a ser buenos, les irá guiando a la hora de elegir y tomar decisiones en su vida. Vamos a pasar a otra pregunta también, siempre en torno al tema de la vocación. ¿Podéis señalar las ocasiones más oportunas para que los padres abordemos el tema de las vocaciones con los hijos? Bueno, sobre este tema no sé si hay ocasiones más oportunas. Pensando un poco en lo que es nuestra experiencia, pues sí que vemos que más que ocasiones concretas, yo creo que el ejemplo, el testimonio que podemos ir dando con nuestra propia vida es lo que les puede hacer a nuestros hijos el descubrir en sus padres, en primer lugar, y luego en otras personas, ¿no? Pero en los padres en primer lugar, que nosotros también entendemos la vida como una llamada, que nuestro trabajo es algo más que un trabajo, que lo desarrollamos pues también dándole una profundidad y un valor más trascendental. Y es verdad que cuando llegan a cierta edad, nosotros tenemos ahora a los hijos en edades universitarias, todo esto que hemos ido construyendo desde abajo en la infancia empieza a concretarse ya en cuestiones más concretas para nuestros hijos. Ya sí que nos preguntan o nos cuestionan acerca de qué cosas les pueden convenir más en este momento vital y va surgiendo espontáneamente. Van surgiendo espontáneamente estas conversaciones referente a lo que quieren estudiar, en qué trabajar, el tema de la vida de pareja, bueno. Pues muy bien, creo que has comentado algo muy importante, Pablo. Bueno, vamos a seguir profundizando más en este tema. ¿Qué aspectos deben tener presentes los padres para ir orientando a nuestros hijos en la elección de su vocación? A ver si hay algunos aspectos que consideráis más importantes que otros a la hora de ir orientando a los hijos. Tenemos muy presente y debemos de tenerlo que los valores y criterios que predominan pues pueden no ser los que conduzcan a la felicidad o que predomina en la sociedad, me refiero. Pues es posible que los padres puedan orientar a un hijo a estudiar aquello que le va a dar pues más dinero, más prestigio, más facilidad para encontrar trabajo, sin tener en cuenta los talentos pues que tiene ese hijo o los aspectos que realmente le van a hacer más feliz. Muy, muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, Isabel. ¿Qué valores son los más importantes para transmitir a nuestros hijos de cara a su proyecto de vida personal? Bueno, al fin y al cabo, el proyecto de vida personal, que es la llamada, la vocación, consiste en descubrir aquello para lo que uno está hecho, aquello por lo que merece la pena entregar la vida, que al fin y al cabo es lo que hacemos, ¿no? Al responder a la llamada de Dios, entregamos nuestra vida por amor de una forma concreta. Entonces, todos los valores relacionados con la entrega, para nosotros es muy importante, por ejemplo, lo hemos hecho de jóvenes, de hecho, así nos conocimos haciendo voluntariado, y si lo transmitimos a nuestros hijos, pues todos estos valores relativos a la solidaridad con los demás, a la entrega, a dedicar tiempo a los otros y, por supuesto, también, claro, la fe, la oración, que dan sentido a todo esto y lo enriquecen. Creo que es lo más importante, ¿no? Que descubran la vida como una entrega y este es el valor fundamental que sustenta todo lo demás. Luego, pues cada uno en la medida en que encuentre una profesión o una forma en la que ir desarrollando su vida,
pero digamos con este valor de fondo, siempre entendiendo la vida como entrega, tomando a Cristo como modelo que entrega su vida por amor. Sí, de luego, Pablo, es una explicación que conviene tener muy presente. Y lo que acabas de decir me mueve a plantearos la siguiente pregunta. Hemos dicho antes en la presentación previa a la entrevista que cada hijo o hija posee unos dones concretos que tiene que ir descubriendo desde pequeños. Y la pregunta que queremos formularos es la siguiente. ¿A qué edad conviene que los hijos inicien ese descubrimiento de sus propios dones? Ya durante los primeros años de vida de nuestros hijos, vamos a ir viendo qué capacidades tienen, qué preferencias, qué dones. Y será muy importante dentro de nuestra labor como padres apoyarles para que ellos los vayan descubriendo y sean conscientes de ellos. Pensamos también que ese descubrimiento dependerá de la madurez de cada uno y nosotros pues iremos acompañándoles y ayudándoles a descubrirlos. Bien, en relación con este tema queremos formularos la siguiente pregunta. Desde luego queda claro que existe una estrecha relación entre los dones propios de cada hijo o hija y su vocación personal. Y la pregunta que queremos formularos es la siguiente. ¿Por qué depende tanto la vocación individual de estos dones, de los dones propios de cada persona? Bueno, yo creo que porque Dios nos ha creado individualmente, dotándonos de una serie de talentos. Como la llamada de Dios, la vocación es individual, es personal, es una llamada por tu nombre, y al final es una respuesta individual la que hay que dar, y hay que darla utilizando pues esos talentos que Dios pone en nuestras manos para que realicemos nuestra vida en plenitud. De alguna manera, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Con los padres y los hijos pasa lo mismo entre las personas y Dios, que es nuestro Padre, que cada uno tenemos unas características, una llamada personal y concreta, de forma que esa vocación individual al final consiste en poner en juego esos talentos que Dios te ha dado, y de este modo es como se alcanza la plenitud, el sentido de que realmente estás haciendo o estás respondiendo a aquella llamada para la que estás hecho. Y esto me impulsa a haceros la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ambiente debe existir en el hogar para facilitar el descubrimiento de los dones personales y la posterior elección de la vocación personal? Es muy importante que exista un ambiente de amor, de respeto y de tolerancia. En la familia es muy importante que nos puedan hacer preguntas, compartir inquietudes, dialogar, que ellos no se sientan presionados sino apoyados. Si nuestra familia es abierta, dialogante, generosa, austera, todos estos valores les ayudarán a forjar su personalidad, sus gustos y serán sensibles a las necesidades de los demás. Creo que no deberían elegir una profesión en base al prestigio, a la remuneración económica, sino a sus valores y sus dones, y que nosotros les acompañemos en este proceso y les apoyemos. Sí, coincido totalmente contigo en esta afirmación, Isabel. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la vocación personal y la misión que Dios ha asignado a cada uno de nosotros? Bueno, pues sí, la vocación es muy, muy estrecha, ¿verdad? Esa vocación que Dios nos hace es una vocación personal, es una llamada. La vocación significa llamada. Es una llamada a la vida para empezar. Dios nos llama a la vida y nos llama a una vida plena, que seamos felices. Entonces, la misión que Dios nos encomienda está muy relacionada con la vocación. Bueno, es de alguna manera, es que es difícil distinguir una cosa de otra, ¿no? La vocación personal y la misión. Estamos llamados a ser cada uno quienes somos. Es decir, Dios nos crea con un sueño sobre nuestras vidas, con un deseo de felicidad plena, y nuestra vida, nuestra vocación consiste en ir encontrando esa manera concreta de responder a esa misión. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, al final nuestra esencia es ser amor en el mundo. De manera que de este modo la relación entre la llamada y la misión pues es muy estrecha, ¿no? Vamos viviendo en esta clave, aprendiendo a leer la llamada y aprendiendo a responder. Por eso la
La familia es muy importante para esto porque el amor de los padres a los hijos es muy semejante al de Dios, porque los padres también deseamos que nuestros hijos sean ellos mismos en plenitud, que desarrollen sus talentos y que sean felices. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo, sí. Bien, vamos a seguir con el tema de los dones de los hijos y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos los padres ayudar a los hijos a multiplicar los dones que nuestros hijos han recibido de Dios? Es muy importante el respeto, la paciencia y la libertad. Que nuestros hijos se vean valorados y reconocidos en los talentos que tienen. Que entiendan que esos talentos son un regalo, pero también una responsabilidad. Se les han dado gratis para que los hagan fructificar. Es muy importante también el ejemplo que nos vean a nosotros implicados pues, en voluntariados, haciendo servicio, siendo responsables con nuestro trabajo y sobre todo pues, mostrando esa alegría que produce el vivir abiertos a los demás. El cristiano, por definición, es una persona alegre. Entonces, cultivar la vida espiritual y la oración se alimenta esa alegría y anima a los hijos a entrar en esa lógica del servicio y del amor que les va a permitir multiplicar sus dones. Bien, queríamos hacer la siguiente pregunta sobre el descubrimiento de los propios dones. La pregunta es la siguiente. ¿Puede la personalidad de nuestro hijo o nuestra hija ayudar o, en todo caso, impedir el descubrimiento de los propios dones y la elección de la vocación personal? Realmente la personalidad determina muchas cosas, ¿no? En la vida. Cada uno tiene su personalidad, eso los padres lo vamos viendo. Nosotros tenemos 4 hijos y tienen pues cada uno su personalidad. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de orientarlos, porque efectivamente pues una personalidad más impulsiva o más retraída pues puede condicionar ese camino del descubrimiento de los dones que tienen y la propia elección personal, si son más indecisos o se precipitan al tomar decisiones. Creo que aquí es muy importante la labor de los padres, conociendo a los hijos esa personalidad, ir encauzando, ir guiando mediante el diálogo, sobre todo, y mediante, bueno, en las ocasiones que vaya siendo posible intervenir de alguna manera, pues ir guiándoles para que sus decisiones estén bien pensadas, bien tomadas y que vayan adecuándose a su personalidad, ya que la vocación ha de ser consecuencia, respuesta a unos talentos y también a una personalidad. Entonces ahí nos toca una labor muy, muy importante, individualizar ese seguimiento a los hijos, tener en cuenta su personalidad y ayudarles a ir descubriendo los dones para que cuando les toque elegir lo hagan lo mejor posible. Sí, desde luego que sí, Pablo. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar ahora una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo de pop rock católico Los 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. La familia no es solo un refugio donde hay afecto, sino que es el lugar sagrado donde Dios planta las semillas de cada vocación. Como en la parábola de los talentos, cada miembro nace con un tesoro de dones únicos, que no deben enterrarse por miedo o por falta de apoyo. El papel de los padres y de los hermanos es de ser custodios de esos talentos, animar al que duda, dar alas al que sueña y recordar que esos talentos han sido dados para servir a los demás. Cuando una familia impulsa la vocación de uno de sus miembros, está colaborando con el plan de Dios. A veces, el ruido del mundo y la presión por el éxito nos hacen olvidar el propósito verdadero de las cosas. Por eso, ante la incertidumbre de no saber cómo o cuándo darán fruto esos talentos, debemos confiar, como dice la canción Tranquilo. Si ponemos nuestros dones al servicio de su voluntad y dejamos que la familia sea la cuna y el apoyo, el fruto llegará a su debido tiempo, sin prisas, en la paz de sabernos en manos de Dios. Tranquilo, no estás solo, siempre hay alguien contigo. Soy tu refugio, tu resguardo y tu amigo. En mi palabra sabrás dónde está el camino.
vas al frente y no sabes a dónde vas. Propones planes que no logras realizar. Será el miedo el que te nuble la razón. Te paraliza y congela el corazón. No te rindas, hay mucho más por conocer. La paciencia tu corazón vuelve a ver. Tranquilo, que no estás solo, siempre hay alguien contigo y que en sus brazos te carga rendido. Te vuelves más ligero si te abandonas en mí. No te agites, cierra los ojos, abre el alma y ven conmigo. Soy tu refugio, tu resguardo y tu amigo. En mi palabra sabrás dónde está el camino. Te vi llorar en tu habitación, buscando respuesta en el dolor. No veas el pasado, camina a mi lado. Yo te levantaré aunque caigas 1000 veces. No te rindas, hay mucho más por conocer. En la paciencia tu corazón vuelve a ver. Tranquilo, que no estás solo, siempre hay alguien contigo y que en sus brazos te carga rendido. Te vuelves más ligero si te abandonas en mí. No te agites, cierra los ojos, abre el alma y ven conmigo. Soy tu refugio, tu resguardo y tu amigo. En mi palabra sabrás dónde está el camino. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Tranquilo, que no estás solo, siempre hay alguien contigo Y que en sus brazos te carga rendido. Te vuelves más ligero si te abandonas en mí. No te agites, cierra los ojos, abre el alma y ven conmigo. Soy tu refugio, tu resguardo y tu amigo. En mi palabra sabrás dónde está el camino. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Aunque todos te abandonen, yo estaré a tu lado, estaré a tu lado. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora a la segunda parte de esta interesante entrevista que estamos haciendo a nuestros invitados de hoy. Y aquí quiero plantearos una cuestión que me parece fundamental. Partimos de la base que cualquier discernimiento requiere un espacio de silencio para poder mirarse por dentro. Sin embargo, nuestros jóvenes están constantemente distraídos por los móviles y las redes sociales que dificultan enormemente este proceso de descubrir sus dones y elegir su vocación. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué medidas debemos emprender los padres para motivar y no obligar a los hijos a buscar esos espacios de reflexión personal? La oración en familia por las noches, desde que son pequeños, nos ha sido muy útil para ir creando ese hábito que invita a la pausa, a la introspección y a descubrir a Dios en los acontecimientos de la vida.
El contacto con la naturaleza también genera este tipo de experiencias que invitan a la contemplación y a la reflexión. En este contexto de interioridad es más fácil que puedan escuchar la voz de Dios que les llama y puedan ir intuyendo de qué modo deben dar respuesta a esta llamada. Sí, de luego que sí, creo que es algo muy importante en estos momentos de tanto ruido exterior. Bien, vamos a seguir con el tema de la orientación de los padres y el planteamiento es el siguiente. Se advierte que en este proceso de orientación paternal y maternal, es decir, tanto por parte de los padres como de las madres, puede existir el peligro de la sobreprotección de los hijos y el riesgo de no escucharlos cuando sea necesario. Y la pregunta es, ¿cómo debemos los padres prevenir ese peligro de la sobreprotección o de no escuchar a los hijos suficientemente? Sí, yo creo que es un peligro cierto que existe, ¿no? Que a veces los padres podemos proyectar sobre nuestros hijos ideas que tenemos nosotros o planes que nos parecen a nosotros buenos, que pueden ser un poco egoístas en cuanto a que o nos están fijando tanto en los talentos de los hijos, en nuestras expectativas sobre ellos. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante tener esta visión trascendental de la vida, es decir, saber que nuestros hijos no son nuestros, que son criaturas de Dios, que nuestra responsabilidad y nuestra vocación es en la realización, que se realicen plenamente ellos, que nuestra realización consiste precisamente en que ellos sean ellos mismos. Entonces, en la fe, en la oración, yo creo que es una cosa importante a la hora de evitar esta proyección que a veces podemos tener, ¿no?, sobre nuestros hijos. Y luego el diálogo para escucharlos, y la observación y verlos cómo son, cómo actúan, qué les inquieta, qué les cuesta más, qué les apasiona. Que la humildad es muy importante en el sentido de considerar que nuestro plan sobre nuestros hijos puede que no sea el mejor, que Dios tiene planes más elevados que los nuestros. Entonces, poner en manos de Dios y ser fieles a nuestra vocación, que es el desarrollo pleno de nuestros hijos y de sus talentos. A la hora de ayudar a los hijos a elegir su proyecto de vida personal, supone que tiene que haber unos elementos o aspectos básicos que ellos deben tener presentes y que los padres deberíamos comentar con ellos. Y la pregunta que queremos formularos es, ¿cuáles son los elementos fundamentales de todo proyecto de vida personal? Sí, pensando en esto, a mí se me ocurre que cuestiones fundamentales en el proyecto de vida personal, pues serían en varios ámbitos, ¿no? O sea, uno primero muy importante es la familia, las relaciones familiares. Tener relaciones familiares sanas, cariñosas, afectuosas, el trato no solo dentro del núcleo familiar más próximo, padres y hermanos, sino pues con los abuelos, tíos. Es decir, cuidar las relaciones familiares es muy importante. Genera un tipo de persona abierta, tolerante, pues dialogante, alegre, que vive la comunidad. Esto es muy importante para construir un proyecto de vida. La interioridad y la relación con Dios también. Es decir, ser consciente de lo trascendente, de que uno tiene una interioridad, que Dios habla, saber escucharle. Hablábamos antes de la relación con la naturaleza, que en nuestro caso es muy importante. Somos una familia que nos gusta mucho y hemos cultivado mucho este amor y esta relación con la naturaleza. Yo creo que allí también el contacto con la naturaleza humaniza a las personas, favorece esa interioridad y fomenta muchos valores, ¿no?, que son muy importantes a la hora de ir construyendo ese proyecto personal sobre estos pilares. Y el servicio al prójimo, ¿no?, como respuesta inevitable a los dones que Dios nos da gratuitamente y que en la naturaleza se aprecian de forma preciosa, ¿no? Todo lo que Dios nos regala. Pues nuestra obligación, de alguna forma, obligación moral que surge no como una carga, sino como un acto de gratitud ante tanto don, pues es compartir esto con los demás, el servicio al prójimo. Entonces, una persona que tiene bien cuidada su interioridad y relación con Dios, sus relaciones familiares, la relación con la naturaleza, y que esto le conduce a dárselo a los demás y servir al prójimo,
pues será una persona cuyo proyecto de vida, pues yo creo que estará pues muy bien fundamentado y globalmente abarcará pues todas las facetas de la persona. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Bien, quiero plantearos una cuestión respecto a la necesidad de sentirse amados, es decir, respecto afectivo. Está claro que para poder amar a los demás tenemos que sentirnos amados. Y la pregunta es, ¿por qué es tan esencial saberse amados y estar preparados para amar a fin de que nuestros hijos alcancen la madurez? Es decir, queremos todos que nuestros hijos alcancen la madurez en lo malo espiritual. Pero claro, es muy importante saberse amados. ¿Por qué es tan esencial ese sentirse amados previamente? Sí, porque sentirse querido y amado te ayuda también a amar y a querer a los demás. Te hace sentir bien, con la autoestima alta, te ayuda a saber querer bien, con un amor sincero a los que te rodean. Dentro de nuestra propia casa, en familia, se aprenden muchas cosas. Pues es mucho más importante que queramos a nuestros hijos, nos alegremos con sus logros, compartamos y les apoyemos en sus grandes o pequeños fracasos. Pues en definitiva, que actuemos con amor, que es mucho más importante esto que darles grandes charlas, pues indicándoles lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo. Sí, sí, muy importante lo que acabas de decir, Isabel. Bien, habéis comentado antes un poco de la vida religiosa, práctica religiosa, perdón, en la vida familiar. Y bueno, nuestra próxima pregunta viene un poco a propósito de este tema, ¿no? Que está claro que la oración y la vida sacramental con los hijos permite que Dios despierte en ellos el interés por desarrollar sus capacidades. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué resulta tan importante que los padres tengamos una fuerte relación con Dios para que nuestros hijos descubran sus dones, elijan su vocación y construyan su proyecto de vida personal? Bueno, creo que es muy importante esa relación, efectivamente, entre esa vivencia espiritual de los padres, esa relación con Dios, por varios motivos. Uno, y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Porque de alguna manera nos ayuda a recordar esa relación con Dios, esa oración constante nos ayuda a recordar quiénes somos y para qué estamos. Nuestra responsabilidad es que nuestros hijos descubran la llamada de Dios y realicen su vocación plenamente, sean plenamente felices. Es decir, no han de ser unas personas en las que proyectamos nosotros nuestros planes personales. Entonces esa relación con Dios te hace caer en la cuenta constantemente de esta idea. Y luego otra cosa muy básica, claro, Dios es amor. Si lo que queremos es querer bien a nuestros hijos, debemos beber de la fuente del amor, que es Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, que es amor, mejor podremos transmitir ese amor a nuestros propios hijos. Bien, yo quería pasar una pregunta que me produce mucha inquietud, y es el testimonio de las familias cristianas en la sociedad. Sabemos que hay muchas familias que lamentablemente llevan un estilo de vida tipo light, muy egoísta, que no se alejan de las necesidades de los demás. Y claro, pues resulta muy importante el testimonio de familias que pueden ayudar a esas familias a superar esa mentalidad para que vivan de forma intensa, feliz y comprometida. ¿Podéis darnos algunos ejemplos de este tipo de matrimonio que habéis observado en vuestro entorno? Es decir, de cómo ha sido este testimonio en medio de esta sociedad muy secularizada y muy materialista. La verdad es que sí que es muy, muy importante ese testimonio que se puede dar con la propia vida de familia, de matrimonio. Pensando sí que se me ocurren, pues bueno, amigos, padres que están muy comprometidos, por ejemplo, pues en el acompañamiento espiritual. También en voluntariado con inmigrantes aquí en Zaragoza. Pues bueno, hay pues bastantes inmigrantes en situación irregular, pues como personas muy volcadas buscando que tengan, pues que no les falte lo básico, un sitio donde dormir, el poder ayudarles a hacer papeles. También pues amigos que son un ejemplo de austeridad,
el ir a misa a diario también, ese alimento espiritual. Personas, familias que están acogiendo pues de forma temporal a menores que, pues bueno, que por sus circunstancias personales necesitan una familia que es, pues bueno, donde mejor van a estar hasta que, pues que se arreglen sus circunstancias. También pues conocemos a muchos matrimonios que están haciendo acompañamiento también a matrimonios más jóvenes, por ejemplo, dentro de grupos de movimiento familiar cristiano donde nosotros pertenecemos. Y la verdad es que son un gran ejemplo en muchos ámbitos. Muchas familias pues los podemos ver como ejemplo de vida y que además es una vida pues mucho más sencilla, es una vida mucho más austera, más feliz y más cercana a Dios. Estupendo, pues muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Isabel. Sobre todo el tema del voluntariado para los jóvenes creo que es fundamental. Quiero preguntaros sobre un texto que voy a citar a continuación. Es la siguiente. Cuando una persona vive en encuentro con Dios, se alimenta de la oración y contrasta su vida con el Evangelio. Y va descubriendo de forma clara sus dones y se le despiertan con más fuerza los sueños. ¿Por qué esta vivencia de la fe y práctica espiritual les impulsa a los hijos a poner en marcha todas sus posibilidades y ir elaborando su propio proyecto de vida? Porque ayuda a poner a Dios en el centro de nuestra vida, a no ponernos a nosotros mismos, no ser egocéntricos y desear con fuerza el descubrir el plan de Dios. Eso es lo que les va a hacer felices. Puede que nuestros planes no coincidan con los planes de Dios, que, pues como decía antes Pablo, pues son mucho más elevados, pero si tenemos confianza y le escuchamos, siempre nos ayudarán a descubrir a cada uno, a nuestros hijos, el proyecto de vida personal de cada uno. Pues vamos a acabar la entrevista tan interesante que hemos mantenido sobre el tema de la vocación y los dones, hacer referencia a la siguiente cita. Dios habla siempre y lo importante es saber oírle pronunciar nuestro nombre y sus proyectos para nosotros, que suelen coincidir con la felicidad. Y la pregunta también que me produce bastante inquietud, ¿por qué tantas personas equiparan la vocación con una carga pesada que limita de forma significativa la libertad personal? Bueno, me gusta mucho la cita. Te voy a responder, pero la primera parte de Dios habla siempre. Y lo importante es saber oírle. Me gusta esta primera parte porque efectivamente Dios habla siempre y no siempre sabemos oírlo. Muy importante educar el oído en este sentido. Respecto a esa concepción de la vocación como una carga, yo creo que es como una idea equivocada que de alguna forma se ha transmitido, ¿no? El pensar que la vocación es una forma de responder a lo que Dios quiere, ¿no? Como si estuviéramos de alguna manera haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Lo cierto realmente es que como Dios desea nuestra mayor felicidad, nuestro deseo más profundo, el deseo más profundo de nuestro corazón en realidad coincide con el deseo de Dios. No es que tengamos que renunciar a ser nosotros mismos o renunciar a hacer lo que nos gustaría hacer por hacer aquello que a Dios le agrada, que esto no sería Dios si nos hiciera esto, ¿no? Si nos estuviera exigiendo hacer o pidiendo hacer algo que nos hace infelices. Entonces es muy importante conocer o entender la vocación de esta llamada. Nuestra experiencia personal es esa, cuando uno va discerniendo de alguna forma su vocación y los deseos que Dios tiene para él, lo que hemos ido descubriendo es que lo que más deseaba nuestro corazón, lo que más anhelamos, coincidía justamente con lo que Dios nos pedía. Entonces, más que una carga, es una bendición. Es coger la vocación de Dios con la ilusión de saber que Dios te quiere feliz y que Él desea lo que tú más deseas en el fondo. Pues sí, yo creo que es terminamos con esta observación tan interesante que acabas de hacer, Pablo, y bueno, os damos las gracias a Pablo y Isabel por vuestras valiosas aportaciones al tema de hoy, que es precisamente cómo acompañar a nuestros hijos a descubrir su vocación y sus dones también, los dos aspectos. Yo, igual que los siguientes de Radio María, hemos disfrutado y aprendido mucho de esta entrevista con vosotros, así os damos nuestras más sinceras gracias por vuestras aportaciones y vuestra colaboración en el programa.
os agradecemos la oportunidad de haber podido participar en vuestro programa. De verdad que ha sido una oportunidad muy bonita y un placer. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a Robert y Mari Carmen. Ha sido un placer estar con vosotros y esperamos que todas estas reflexiones pues nos ayuden a todos a seguir buscando cada uno su vocación. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias y no descarto que en algún momento igual volvamos a contar con vosotros para un programa sobre un tema de este tipo. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Pasamos a escuchar ahora otra canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de pop rock católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos. Cada uno de nosotros ha recibido dones únicos, sembrados por Dios con amor y propósito. No son casualidad ni adorno, son herramientas para servir, para levantar a otros, para reflejar su luz en medio del mundo. Cuando ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, dejan de ser solo habilidades humanas y se convierten en canales de gracia. Pero servir no significa ser perfectos. Dios no nos pide perfección, nos pide disponibilidad. Aceptar nuestras limitaciones no es rendirse, sino reconocer que allí donde no alcanzamos, Él completa. Nuestras fragilidades no son obstáculos para Dios, sino espacios donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Pero para ser testigos del amor de Dios y poner nuestros dones a su servicio, hay que poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Buscar primero el reino de Dios es ordenar el corazón. Es decidir que su voluntad esté por encima de nuestro orgullo, de nuestros miedos y de nuestras prioridades pasajeras. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. Hoy podemos ofrecer lo que somos, con virtudes y límites, confiando en que en manos de Dios lo pequeño se vuelve abundante y lo imperfecto se vuelve instrumento de amor. Quiero escuchar tu voz y poner en ti, Señor, mi corazón. Servirte solo a ti, el único Dios. Que esta sea siempre mi decisión. Primero el cielo y lo demás está de más. Primero buscaré tu reino, no me voy a preocupar, sé que tú me cuidarás. Quiero escuchar tu voz y digas lo que digas, confiar
es mi Padre. El Dios del universo es mi Padre. En nuestro programa de hoy hemos conversado con Pablo Osácar y Isabel Tena, casados y padres de 4 hijos. Pablo y Isabel han respondido a nuestras preguntas acerca de cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos a ir descubriendo poco a poco los distintos dones otorgados por Dios para la vocación que cada hijo o hija posee. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podáis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podáis volver a escuchar este programa en el podcast, en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. Padre, te damos gracias porque te acuerdas siempre de nuestra familia, para que también nosotros nos acordemos de ti y te correspondamos con nuestras actitudes y acciones. Haz que nos comportemos como verdaderos hijos tuyos. Jesús, que fuiste ungido por el Espíritu Santo para ser profeta y Mesías y así aplicar tu salvación para todos los hermanos. Te pedimos que tú seas siempre nuestro Maestro y que respondamos fielmente a esta vocación, para que también desempeñemos nuestra labor de apóstoles, enviados para manifestar a los humanos la buena noticia. Espíritu Santo, haz que siempre experimentemos tu luz y fortaleza, y podamos también realizar nuestra tarea, como profetas, sacerdotes y reyes, que recibimos en el bautismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 4 de marzo a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de